Yo me lo planteé como un libro que digo que aparte que sea para el gran público y sea un libro ameno, que sea un libro de consulta continua, es decir, que cualquiera que quiera saber algo hasta el año 95 de la frontera necesariamente tenga que acudir a él. Ese era el propósito, ¿no? Y creo que lo he conseguido. El libro va por la cuarta edición. Yo procuro primero que el libro sea ameno, ¿verdad? Que sea muy breve en los argumentos, eso. Y yo aparte de la realidad histórica que no se puede torcer y la cantidad de citas que son innumerables, yo lo que procuro es darle mi impronta, es decir, que yo a muchas de las circunstancias, de los personajes, de los hechos, pues los acompaño de una crítica mía o de una opinión mía, es decir, la historia vista desde mi punto de vista, indudablemente, es un libro mío. La salida a Gibraltar había unos pases, ¿no? Y entonces pues que lo expedía la comandancia militar aquí y que lo expedía el consulado español en la línea para pasar para allá, es decir, que mi abuelo era el que firmaba los pases de día para allá, ¿no? ¿Era su abuelo? Sí, claro. El consulado británico en la línea, ¿no? O sea, su abuelo permitía quién entraba y quién salía. Eran pases de día que se llamaba, porque los obreros tenían su pase de obrero, ¿no? Entonces, claro, no tenían. Pero todas las demás personas, para entrar en Gibraltar, necesitaban. Entonces, aquí hay una cosa muy curiosa. Cuando yo me planteé la portada del libro, pues no tuve duda de que la que tenía que poner era esta. Esta era la antigua aduana española. Es decir, estamos en la línea, inmediatamente después pasamos al campo neutral y como ves aquí pone Gibraltar. Bueno, pues en esta fotografía, que es de esas postales que todos los pueblos tenían y que vendían, este coche que es matrícula de Gibraltar, este coche tenía una plaquita ahí encima que no sé si se va a divisar en la foto y que ponía consulado británico. Ese es el coche de mi abuelo. Es decir, que dio la casualidad de que el fotógrafo que hizo la colección de postales cogió el coche de mi abuelo cuando salía de la frontera. Esta foto la tengo yo en grande, en este tamaño, que me la dio el de la librería que contrató el trabajo de fotografía en los años 50. En los 7 años de recopilación de Juan Manuel Ballesta hay historias realmente interesantes. El rey Fernando IV en 1310 llegó a escribir con la intención de atraer vecinos y asegurar así la defensa y desarrollo del Peñón, un escrito que significaba el primer duty free, el primer escrito que decía que el Peñón estaría libre de impuestos. Era así, en castellano antiguo. Franqueamos e quitamos a todos aquellos que son vecinos e moradores en la villa de Gibraltar, también a los que agora y son, como a los que serán y de adelante para siempre jamás, que non den portazgo de cuanto compraren, nin de cuanto vendieren de ningunas de sus cosas que truseren o levaren también por mar como por tierra. Otro sí, mandamos que todos aquellos cristianos o moros o judíos que truseren vianda a Gibraltar, que sean francos, e quitos, e que non paguen derecho ninguno de cualquier que venda o vendan como pudieren. Por lo anterior, quedaban eximidos del impuesto sobre el paso de mercaderías por sus puertas. Esta franquicia se hacía extensiva a los que comerciarían con la plaza, y si se trataba de provisionamiento, podían venderlo sin pagar tasas. Quedaba establecido, por tanto, el primer régimen especial del Peñón de Gibraltar. En el escudo de armas es curioso que también se establece una línea divisoria entre la torre ciudad y el resto del campo, ¿no? Entonces, además, en el estudio heráldico del propio escudo, pues así se explica. Con lo cual parece que también los reyes católicos quisieron establecer esa divisoria, ¿verdad? Se habla de las pesquerías, del ataque turco, importante, las torres vigías del resto de la costa, las fortificaciones y flaquezas y demás. Todo esto teniendo en cuenta que no es una historia de Gibraltar, es una historia de la frontera, exclusivamente de esa divisoria, ¿verdad? Entonces,
naturalmente no mencionan ningún otro hecho paralelo, salvo que tenga relación con el istmo. Es lo único que me interesa, si no el libro en lugar de 500 páginas hubiera necesitado 5.000, ¿verdad? Porque no es una historia de Gibraltar, es una historia exclusivamente del istmo. El carácter bifronterizo se vería completado tras la presencia británica, fenómeno extraño a la geografía del lugar, pero cuyas repercusiones habrían de ser determinantes. San Roque, los barrios y la línea de la Concepción les deben su nacimiento y, en cierta medida, su crecimiento. Pocos ejemplos de ámbito multifronterizo habrá más típicos que el que nos ocupa, y donde sean tan patentes signos que le son consustanciales como mezcla de sangre, pluralidad cultural y lingüística, concentración demográfica, intensa actividad comercial, economía sumergida y desequilibrio entre los distintos sectores productivos, y en general una postura de sus habitantes ante la vida, una forma de ver la realidad propia y peculiar. Esto es un tema que para mí es recurrente, porque siempre se ha hablado del gran éxodo, es decir, la población gibraltareña en 1704, aquel famoso día de agosto, tiene que abandonar la ciudad y se refugia en lo que luego sería San Roque. Pero que ha habido otro movimiento a la inversa, que es cuando los sanroqueños se han podido refugiar en Gibraltar y cuando los españoles, durante la guerra civil, pues, claro, refugió allí. Se le atendió estupendamente, pero es que también los liberales, y hablábamos antes de los dos cónsules españoles, uno de la Junta de la Corte de Cádiz y otra ya empezando el absolutismo de Fernando VII, había en Gibraltar. Es un documento único, ¿no? Único, está la firma del rey y además está la firma de Evaristo San Miguel, que era el ministro por lo que hoy se diría ministro de Estado, ministro de Gobernación. Entonces, el sello real, el relieve, y no cabe la menor duda de que es auténtico. Es el periodo de transición entre cuando iba a empezar el periodo absolutista del rey y el periodo en que estuvo acogido a la Corte de Cádiz. Entonces, este nombramiento, había la duda si en realidad el documento era auténtico, ¿no? Entonces, a través de la documentación que se conserva en el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, en efecto me mandan todo lo relativo a este cónsul y el texto es el mismo que aparece en el documento, pero el documento no lo tiene el Ministerio, el documento lo tengo yo. Bueno, pues esto, como decía, se adquirió en una librería vieja en Córdoba por 500 pesetas. ¿Cuándo? Pues hará unos 15 años. ¿Sabía lo que vendía? No, el librero dijo, ¿cuánto queréis? ¿Te parece bien 500 pesetas? Dámelas. Paso a hablar de los primeros pobladores, que tienen la singularidad de que el hombre de Neandertal no se hubiera llamado así, se debió haber llamado de Gibraltar, porque el cráneo más antiguo que existe, no el primero que se encontró, el más antiguo que existe es el de Gibraltar. Lo que pasa es que ya entonces se había descubierto antes en el valle este de Alemania Neandertal y naturalmente la comunidad científica pues le había dado ya ese nombre, ¿verdad? Que yo mantengo la teoría de que el desembarco en la península lo fue en Gibraltar. Hay otros que lo dudan. Yo aporto una serie de argumentos y creo que fue en Gibraltar, ¿verdad? ¿El primer desembarco musulmán? Los árabes, sí, porque bueno, hay quienes dicen que fue en Algeciras, en otros puntos de la bahía, incluso más adelante en el Mediterráneo, pero yo entiendo que fue ahí. Al desembarcar en la parte de levante del Peñón, nadie desde el resto de la bahía lo puede ver. Luego ya pasarían desapercibidos por completo. Y luego le interesaba el Peñón porque lógicamente era una altura prominente de donde podían divisar el paisaje y más inexpugnable que si hubieran desembarcado en una playa abierta. Luego como punta de lanza, aparte de que estaba totalmente deshabitado, entonces era el sitio ideal y tenían alguna reserva de agua. Entonces todo eso justificaba un primer desembarco en la zona, ¿no? Dejamos a Juan Manuel con sus 4 ediciones publicadas
y esperando la quinta de esta historia de la Verja de Gibraltar, historia de una frontera, la frontera de nuestra propia vida. Y bueno, estoy satisfecho, la editorial está contenta y habrá que empezar a pensar en otro. Bueno, quizá los 12 años que restan del 95 al 2007, ¿no? Sí. Eso, ya veremos.